Y empezamos. Muy bien, buenas noches. Siendo las 8 en punto, damos inicio a nuestra charla virtual. Mi nombre es Luisa Fernanda Martínez, trabajo con la Asociación de Padres del Colegio Anglo-Colombiano. Para la Asociación de Padres del Colegio Anglo-Colombiano y para Red Papás es un gusto nuevamente llegar a sus hogares con esta iniciativa de charlas virtuales, cuyo objetivo es llegar a sus casas, que ustedes no se tengan que desplazar, que no tengan que coger el carro, poder llegar a muchísimas ciudades de Colombia, con temas de mucho interés para la vida en familia. Esperamos disfruten esta hora y este espacio que Asopanglo y Red Papás ha preparado para ustedes. Antes de empezar, quiero hablar de cómo hacer la metodología y de temas técnicos. Primero, va a ser una charla de media hora con la conferencista que después nos va a presentar, Marisol. Después de media hora vamos a abrir un espacio para preguntas. Estas preguntas, ¿dónde se van a hacer? En la parte superior izquierda, usted va a ver un botón que se llama Q y A. Ese botón simplemente usted lo abre y allí podrá resolver y mandar todas las preguntas a la conferencista cuando se abra este espacio. Pero durante la conferencia, Ángela va a hacer algunas preguntas que usted va a poder contestar a través del chat. El chat también lo encuentra en la parte superior y ya, por ejemplo, hay mucha gente que nos está escribiendo a través del chat. Cuando Ángela haga las preguntas, por favor, contestarlas a través del chat. Como les decía al inicio, esperamos que estén conectados a una red fija que les va a garantizar una mejor imagen. Nosotros estamos desde una red muy buena y muy potente que garantiza que lleguemos con buena imagen y sonido a sus hogares. Si la imagen en algún momento se pone borrosa o no se oye bien, dependerá mucho de su Wi-Fi, entonces recomendamos que antes de empezar puedan organizar este tema técnico. Ya por último, disfruten este espacio que hemos preparado para ustedes. Muy buenas noches, mi nombre es Marisol Sanín, soy la coordinadora regional de Bogotá y Cundinamarca de Red Papás. Red Papás y la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo-Colombiano les dan un caluroso saludo de bienvenida a esta conferencia, cómo enseñarles a los niños a esforzarse para ser felices. Esperamos que este espacio siembre en ustedes inquietudes, que los lleve a reflexionar, aprender y a ser mejores en su labor diaria con los niños y niñas que nos rodean. Red Papás es una red de padres y madres que hace visibles los principales factores que afectan la construcción de un entorno cultural positivo para la niñez y la adolescencia. Para conocer más sobre Red Papás, los invitamos a visitar nuestra página www.redpapás.org o a través de nuestras redes sociales. Hoy quiero presentarles a nuestra conferencista, Ángela Gómez Montoya. Ángela es gerente general y fundadora de OVA, diseñadora industrial de la Universidad de los Andes, con especialización en gerencia de servicios. Certificada internacionalmente como directora de programas de campo abierto y lleva más de 12 años realizando actividades de educación al aire libre. Le damos la bienvenida a nuestra conferencia. Bueno, buenas noches a todos los papás, las mamás, los profesores que nos acompañan esta noche. Es un gusto poder estar hoy con todos ustedes. Tenemos a varios papás y varias mamás de la ciudad de Bogotá, tenemos personas que nos acompañan de Cali, de Bucaramanga, de más de 140 países, ciudades que hay en Colombia, y eso nos hace muy felices. Y entonces quiero darles una calurosa bienvenida. Sabemos que están reunidos en diferentes lugares, en diferentes escuelas, en diferentes salones comunales también oyéndonos, así que qué rico poder contar con este público tan grande y con todas estas familias esta noche. Mi nombre es Ángela Gómez y soy la gerente de OVA. Quiero hoy contarles un poco de cómo, a través de la experiencia que hemos tenido por medio de la compañía, pues nos hemos dado cuenta que podemos ayudar a los papás y a las mamás a cumplir esa labor tan importante que es la de educar niños. Así que el título de nuestra conferencia de hoy se llama Esforzarse para ser felices. Y
pues queremos poder ayudarles durante este ratico un poquito más con ese camino. Para comenzar, quiero pedirles el favor que nos ayuden contestando una pequeña encuesta. Ustedes en su pantalla van a ver 6 diferentes frases que son muy importantes para la educación de un niño, pero queremos preguntarles con cuál de esas frases ustedes están más de acuerdo. ¿Cuál es de esas frases la que ustedes dicen es la más importante para mí como papá o como mamá en la educación de mis hijos? Entonces, por favor, voten y nos cuentan cuál de todas esas frases para ustedes es la más importante. Ya pasamos de 200 votos. Eso, ahí estamos recibiendo varios votos. Ya Tenemos pasamos de ya 500 votos. Ya estamos llegando a los 600 votos. Vamos a dar unos segunditos más para completar un minuto. $640 votos. 5 segundos. Bueno, vamos a pararla ahí. Y aquí están los resultados. Nuestros resultados dicen que tenga una familia, 4%. Que tenga éxito profesional, solo 2 votos, 0%. Que sea una buena persona, 16%, 106 votos. Que sea feliz, 69%, 456 votos. Que tenga buena salud, 13%, 13 votos, 2%. Y que cumpla sus metas, 56 votos, o sea, el 9%. No sé si es por el título de la conferencia que están tratando de hacerme quedar bien. No, mentira, muy interesante ver esto. Fíjense cómo más de la mitad de las personas que están asistiendo a esta conferencia, el 69% nos está diciendo que lo más importante es que su hijo sea feliz. Y pues la realidad es que eso lo sabemos y por eso es que queremos darles la conferencia de este día de hoy. Así que vamos a continuar. Bueno, resulta que... Listo. Resulta que lo que yo hago es que yo hace 10 años tuve la suerte de poder combinar mis 2 pasiones más grandes, que son la educación y los viajes. Y fundé una compañía que hace viajes educativos. Nosotros nos llevamos a niños principalmente de Bogotá, de Cali, de Manizales, de las principales ciudades, a conocer Colombia y a conocer el mundo. Y hacemos viajes desde La Guajira hasta el Amazonas, pasando por los llanos, los Santanderes, el Chocó, el Golfo de Morrosquillo, muchísimos lugares para que los niños puedan conocer su país. Lo que queremos es que pues, conozcan el país en el que viven, entiendan la realidad de ese país en el que están, pero además que tengan una oportunidad de retarse, que tengan una oportunidad de vivir una experiencia que no es tan fácil, que tengan una oportunidad de caminar, sentir un poco de calor, cargar un morral, acampar, dormir en hamaca, una oportunidad que normalmente no tienen con sus familias. Y esto lo buscamos porque por medio de estos programas los niños desarrollan habilidades que son muy importantes para la vida. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas anécdotas y algunas preocupaciones, papás, que nos generan nuestras excursiones. Porque por medio de estos viajes nosotros nos damos cuenta cómo son los niños de hoy en día. Cuando nos llevamos a esos niños a estos sitios, ellos realmente sacan pues lo que son. Y nos damos cuenta que aunque son unas excelentes personas y sabemos que tienen a los mejores papás del mundo haciendo todo para que puedan ser felices y para que tengan una gran educación, pues nos estamos encontrando primero con niños que son débiles. Cada vez más nos encontramos niños que les cuesta trabajo aguantar, que les cuesta trabajo aguantar un tiempito de pie, que les da mucho calor o que les da mucho frío. Tuvimos en una ocasión un viaje en donde un niño se puso a llorar porque en una subida caminando le dolían las piernas. Entonces yo me le acerqué y le dije, oye chiquito, ¿qué te pasa? No, es que me duelen las piernas, debo tener alguna enfermedad. Y pues la realidad es que cuando uno camina y está subiendo, pues le duelen las piernas. Y eso es normal. Y eso es de esforzarse para llegar arriba y no tiene nada de malo. Pero nos estamos encontrando con niños que nos preocupa porque sentimos que aunque son más altos, más grandes,
son un poquito más débiles. También nos pasa que tenemos niños que son un poquito desubicados, que no tienen ni idea en dónde está Bogotá, en dónde están ellos parados, que llegaron a La Guajira y no saben si esto es en la parte de arriba de Colombia, si es de abajo, pero tampoco saben por qué lugares han pasado. Y un poco lo que nos damos cuenta es que son niños que viven un poco como encerrados, que los trastean de un lado para el otro sin que sean muy conscientes de lo que están haciendo, y que yo siempre digo, bueno, ¿cómo vamos a llegar a un punto en donde un niño de estos, cuando sea un adulto, pueda llegar al aeropuerto o pueda llegar a su trabajo? Porque no siempre vamos a tener una aplicación que nos lleve a los sitios, nos toca poder entender un poquito en dónde estamos y si estaba haciendo calor y si estaba haciendo frío y qué hora es y ese tipo de cosas que son tan importantes. También nos pasa que nos llegan niños que son bastante dependientes, no pueden hacer nada por ellos solos. Dejan el saco botado, dejan la maleta botada, necesitan a alguien que esté detrás de ellos recogiéndoles todo su reguero todo el día, no saben desempacar la maleta, no saben empacar la maleta. No estoy hablando de niños de 4 años, estoy hablando de niños de quinto de primaria, de séptimo o de octavo, que son absolutamente dependientes de un adulto que todo el día esté detrás de ellos y que todo el día esté en función de ellos. Y eso también nos causa muchísima curiosidad, porque empezamos a ver cosas como, por ejemplo, una vez que estábamos en un viaje, y entonces llegamos de remar y estábamos muy mojados en el Golfo de Morrosquillo, muy cerca de San Antero, Córdoba, donde nos están oyendo hoy, y de pronto le dije a los niños, miren, allá hay unas cuerdas, por favor cuelguen toda la ropa mojada en las cuerdas, y seguramente algunos de ustedes ya han oído este cuento, pero es que pues, es un cuento que me encanta, porque me encontré una bolsa de mercado con un montón de ropa mojada colgada en las cuerdas. Y pues seguramente en sus casas ustedes están riendo, como en ese momento nos reímos un ratico, pero también dijimos miércoles, esto es un poco preocupante. Entonces yo le pregunté al niño, le dije, oye, ¿tú colgaste esa bolsa ahí? Sí, yo la colgué ahí, pero mira, es que ahí no se te va a secar la ropa. Y, no, ¿tú cómo crees que funciona el tema? No, mira, yo me quito la ropa en mi casa y aparece otra vez limpia en mi closet. Y la mamá, sin que el niño se da cuenta, la recoge, va a la lava, la restriega, lo que sea, la vuelve y la guarda, pero el niño no tiene ni idea qué es lo que está pasando a su alrededor. Y es absolutamente dependiente de un adulto porque no sabe hacer absolutamente nada solo, no sabe tender la cama, no tiene ni idea de arreglar un lugar, cosas que son muy importantes. También nos pasa que tenemos niños que son inseguros, no pueden tomar decisiones por ellos solos. Siempre las decisiones las toman los demás. Sus papás toman las decisiones por ellos y ellos no tienen voz ni voto. Y no pueden decidir, entonces no saben qué está bien y qué está mal, no son capaces de decidir si les gusta comer esto, si les gusta otra cosa. Y nuevamente repito, no es un niño de 4 años, porque un niño de 4 años está aprendiendo ese tipo de cosas. Es un niño de 4º de primaria, que no sabe qué se tiene que poner al otro día, que le tiene que preguntar a su profesor que qué se pone, porque aunque hemos dicho la instrucción, él no puede decidir qué se va a poner. Nos pasa que nos encontramos muchos niños egocéntricos y eso, pues la realidad es que es un defecto. Niños que viven en un absoluto reino en su casa, que son de pronto el hijo único o niños que son excesivamente consentidos, en donde pues el mundo gira alrededor de ellos. Y esos son niños que quieren ser los que se bañan de primero, escogen la cama, pasan a comer de primero, todo es lo que ellos digan, todo es en función de ellos, y si algo no pasa como a ellos les gusta, entonces hay una situación que ellos no pueden manejar. Y pues obviamente un adulto así sería muy difícil de manejar. Y también nos encontramos por último niños que son absolutamente, me pasa ahí la siguiente diapositiva, sin límites. Niños a los que nunca les han dicho no. Niños a los que nunca les han dicho hasta aquí llegaste. Niños que faltan el respeto a los adultos. Niños que no están, como diríamos coloquialmente, que son niños maleducados. Niños que no dan las gracias, que no piden el favor y que todo es a su parecer. Que nunca les han dicho hasta acá llegaste, así no me hablas, porque es todo lo que ellos quieran. Y resulta que manejar un niño así en un viaje de estos se vuelve muy complicado. Se vuelve un niño con el que de pronto los demás niños no quieren estar. Se vuelve un niño con el que de pronto los adultos empiezan a tener un poquito de como distancia, porque es un niño que no sabe respetar los límites, que no sabe hasta dónde llegar y que nunca le han dicho hasta dónde debe llegar. Entonces, pues así y con bastantes historias,
hemos empezado a darnos cuenta que algo está pasando en la educación de los niños, que algo está pasando últimamente que no pasaba antes. Y la realidad es que pues nos hemos empezado a dar cuenta que además estamos viviendo en la generación, que yo le digo la generación sándwich, donde todos ustedes le tuvieron muchísimo respeto a sus papás y vivieron en un momento en donde los mayores eran lo más importante y el postre más grande era para la abuelita y decían primero la edad que la belleza y todas esas frases en donde el mayor es respetado. Y ahora nos estamos volviendo la generación en donde le tenemos ese mismo respeto y ese mismo miedo reverencial a los menores, en donde ya es normal llegar a una casa, hacer una visita familiar y que el niño sea el que está sentado en la silla más grande de la sala y que a los adultos les toque sentarse en el piso, o que el pedazo de postre más grande sea para el niño, o que cosas como en un parque de diversiones que nos pasa en Bogotá, que uno va al salitre mágico y entonces ve que todos los niños están sentados en la sombrita y los papás son los que están haciendo la fila para que el niño monte en la atracción. Y ahí, papás, pues nos toca preguntarnos porque ustedes lograron tener muchas habilidades y a ustedes los educaron de una manera que está siendo muy distinta a la manera como de pronto nosotros estamos educando en este momento a los niños. Y es en donde nos preguntamos si eso está haciendo realmente niños felices o si eso está haciendo niños consentidos, que es totalmente distinto. Y entonces ahí vamos a hablar un poquito de la felicidad, esa felicidad que ustedes acaban de decir que quieren que todos sus hijos sean felices. ¿Cuáles son esos tipos de felicidad? Pues la realidad es que uno podría decir que el tipo de felicidad es el niño que está todo el día feliz, 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 feliz y no tiene que hacer tareas pero está feliz y entonces quiere jugar todo el día y está feliz y quiere jugar en el iPad y está feliz y quiere ver televisión y está feliz y quiere comerse todo lo que a él le gusta y no se quiere comer lo que no le gusta y está feliz. Pero eso no perdura. Hay otra felicidad que es muy importante. Esa felicidad que le da a una familia, pues la felicidad que tiene una persona cuando logra formar una familia. Esa felicidad de graduarse del colegio o de ganarse ser pilopaga, esa felicidad de terminar una maratón, esa felicidad de poder escoger en qué trabajo quiere estar y no el trabajo que le tocó, esa felicidad de que le entreguen a uno las llaves de su apartamento nuevo, esa felicidad de poder ahorrar con su familia y salir a conocer el mar o irse al viaje de sus sueños. Esas son las felicidades que más perduran, esas son las felicidades que quedan en la memoria, esas son esas felicidades, estas y muchas más, que son las felicidades a las que les deberíamos estar apuntando. Yo quiero compartir con ustedes una frase que es una frase un poquito controversial, y es una frase que seguramente va a generar un poco como de diferentes opiniones. Es una frase de un autor de un periódico que se llama el New York Times, que a mí me gusta mucho, que se llama David Brooks, que dice: es la excelencia, no la felicidad, lo que más admiramos. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros vemos esas biografías de esos personajes que admiramos muchísimo, como Nelson Mandela, como la Madre Teresa, como Steve Jobs, pues esa historia de esos personajes no es nació feliz, vivió feliz, jugó todo el tiempo, comió lo que quiso y fue una persona feliz y exitosa. La realidad es que esas biografías de esas personas que admiraron tienen mucho sudor y lágrimas dentro de la vida, tienen mucho esfuerzo. Tienen muchos momentos difíciles, tienen muchas caídas de las cuales aprendieron y se levantaron para ser más fuertes. Y eso es lo que realmente admiramos. Y eso es lo que realmente nos hace felices, digamos que al final del camino. Ahora, una cosa que a veces no tenemos tan presente, porque no es tan fácil, es que educar es una tarea a largo plazo. Educar es una tarea que no es fácil. Ser papá no es fácil. Ser papá requiere esfuerzo, el mismo esfuerzo que requerimos de sus hijos. ¿Y por qué les digo que es una tarea a largo plazo? Porque la realidad es que es una tarea de 18 años, porque desde que nacen hasta que se gradúan del colegio, es el momento en donde tenemos que estar pendientes de educarlos al máximo. Uno nunca termina de educar y los papás siempre serán los papás. Pero la realidad es que los primeros 18 años de vida son los años más importantes. Y esa tarea de 18 años, a veces lo que no caemos en cuenta, es que es una tarea que va a ser para prepararnos para los siguientes 50 años de vida. Porque hoy estamos pensando que sus hijos se van a retirar alrededor de los 70 años de edad. Pues esos son 50 años. Y son 50 años en donde ellos van a conseguir graduarse de la universidad, tener su familia, conseguir su primer trabajo, encontrar vivienda. Ahí es donde va a pasar realmente todo. Y es para ese momento que nosotros tenemos que educar a nuestros niños. Y entonces, hoy lo que queremos es, por medio de unas habilidades, contarles un poquito cómo es que vamos a hacer y cómo podemos hacer
para preparar a esos niños para esos siguientes 50 años de vida? ¿Cómo vamos a hacer para que sus hijos realmente sean unos adultos felices? Para que puedan tener la vida que ellos se soñaron, para que puedan cumplir sus metas. Estoy poniendo en esta diapositiva una página de la cual estamos sacando muchos de los temas que vamos a hablar hoy, que es una página de la Universidad de Harvard, en donde nos hablan de un concepto muy poderoso, que son 3 habilidades. 3 habilidades que son las habilidades que un niño necesita para poder planear, poner atención, seguir instrucciones, poder hacer varias tareas a la vez. Son las habilidades que un niño necesita para poder ser un adulto exitoso y feliz. Y hagan de cuenta como en una torre de control, cuando una torre de control de un aeropuerto necesita poder tener ciertas cosas para poder hacer que los aviones despeguen y aterricen al mismo tiempo y no se crucen. El cerebro también necesita poder tener ciertas habilidades y desarrollar ciertas cosas para poder tomar decisiones, para poder autocontrolarse, para filtrar distracciones, para priorizar tareas. Y esas son esas 3 habilidades que es de las que vamos a hablar el día de hoy. Los niños no nacen con estas habilidades, pero sí nacen con la capacidad de desarrollarlas. Y nuestra tarea como padres durante estos 18 años es desarrollarlas. Ahora, ustedes deben estar diciendo, pero es nuestra tarea como padres. Ya lo vamos a mirar. La primera es la habilidad de la memoria funcional. Es la habilidad que nos permite que los niños puedan recordar cosas. Recordar información para saber manejar diferentes tipos de información y tener diferentes tipos de ideas en la cabeza y recordar algunas cosas. Importantísimo. La siguiente es la de la flexibilidad mental. La flexibilidad mental es la capacidad que tenemos de, con esa información que ya tenemos en nuestra memoria, poder tomar decisiones y poder pensar si es el este o el otro, o poder darnos cuenta que el plan A no me funcionó, entonces me voy con el plan B, o manejar diferentes tipos de tareas a la misma vez. La flexibilidad mental es importantísima para poder ser un adulto exitoso y feliz. Y por último, el autocontrol. Y yo diría que esta es una de las más difíciles, pero además hoy les voy a dar un tip que yo creo que va a ser espectacular para los que no lo conozcan. El autocontrol es la capacidad que tenemos nosotros de poder controlar impulsos, de ser disciplinados. Cuando las cosas nos cuestan esfuerzo y tenemos que tener autocontrol, es cuando realmente nos damos cuenta que somos capaces de frenar, de no comernos todo porque de pronto nos toca controlarnos, de levantarnos temprano a hacer ejercicio porque eso es lo que toca, de estudiar y aprender para estudiar para el examen cuando yo preferiría estar haciendo otra cosa. Es también una tarea muy, muy, muy importante que tenemos que tener todos dentro de nuestra vida. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de desarrollar ese conjunto de habilidades? Y ahí viene lo más importante y en donde voy a empezar a pedirles ayuda y a que me cuenten un poquito ustedes qué opinan. Lo primero es que, pues la realidad es que es de los papás y de los colegios. Y acá nos estamos encontrando papás con que hay una pelea constante. Y queridos profesores, hay una pelea constante. Y entonces uno oye a los papás decir, es que es responsabilidad del colegio. Y yo metí a mi hijo a un colegio o a un jardín infantil para que ellos se encarguen de educarlo. Pero también uno oye a los colegios decir, es que los papás piensan que es que ahora nosotros somos los encargados de educar a sus hijos en todo. Y la realidad es que ellos son muy importantes. Y entonces vamos a ver un poquito cómo sería esto. Entonces quiero preguntarles, y esta es la pregunta que ustedes van a contestar por el chat. Y entonces lo vamos a habilitar. ¿Cómo creen ustedes que los colegios pueden ayudar a que sus hijos tengan y trabajen la memoria funcional? Queremos oír sus opiniones. ¿Cómo creen que hacen y qué debería hacer un colegio para que sus hijos trabajen la memoria funcional? Esa parte de retener información. Leyendo, con tareas, con talleres, mapas mentales, lectura crítica. Bueno, acá estamos recibiendo un montón de respuestas a través de las matemáticas, lectura, ejercicios, matemáticas, talleres, investigación, lectura es clave, matemáticas, exigencia, memorizando temas, olimpiadas, juegos, investigación. Bueno,
Acá nos están llegando muchísimas, muy parecidas todas. Papás, pues de acuerdo. Los colegios necesitan enseñar temas en donde necesitan pedirle a nuestros hijos que lean, que tengan información matemática. Es muy normal que hoy en día uno diga, pero es que a mí no me sirvió de nada haber aprendido a factorizar o a despejar la X. Eso yo no lo uso en mi vida diaria. De acuerdo. Pero es que necesitamos que el cerebro de los niños empiece a funcionar y tenga una estructura que le ayude a tener lo que se llama la memoria funcional. Entonces, papás, antes de criticar tanto a los colegios, tenemos que pensar que muchas de esas cosas que nos están pidiendo que nuestros hijos hagan son porque su memoria funcional tiene que trabajar, su memoria funcional tiene que empezar a funcionar. Y pues para eso hay que esforzarse, para eso hay que hacer cosas que a veces no son tan ricas. O de pronto van a ser muy ricas para unos, no para todos, y está bien, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y eso es una tarea que los colegios necesitan tener y que es chévere darse cuenta que tiene una razón de ser y que tiene un tema detrás. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el siguiente tema, que es el de la mentalidad flexible. Y entonces, ahí les vamos a pedir que nos ayuden a ver cómo los colegios pueden hacer cosas que generen más flexibilidad mental. Contando historias, solución de problemas, arte, retos de frustración, debates, trabajos en grupo, juegos de roles, estudio de casos, análisis, que tomen decisiones, discusiones, retos, juegos de roles, concursos, mostrando creatividad, electivas, viajes, dejando opinar, debates, investigación. Bueno, ahí estamos como todos hacia el mismo tema. Efectivamente, ahí están todos ustedes en lo cierto. Un colegio también necesita que no todo sea memoria, también necesita que los niños puedan tener actividades que los hagan tomar decisiones, que los hagan analizar. Y por eso es que hoy en día también criticamos mucho cuando los ponen a hacer un ensayo que no hay dónde buscar, porque tiene que ser la opinión de ellos sobre la lectura. Imagínense la importancia para la flexibilidad mental, la importancia de poder tener una opinión al respecto de algo, la importancia de poder tener un debate y decir cuándo las cosas están bien y cuándo las cosas están mal. Eso también es parte muy importante de lo que necesitamos que pase en la educación de los niños. Luego, no solamente es la parte de memoria. Ahora, por último, y este es uno de los más difíciles, ¿cómo creen ustedes que los colegios pueden ayudar a sus hijos a manejar el autocontrol? Poniendo límites, poniendo reglas, toma de decisiones, disciplina, 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 reglas, ejercicios, con preguntas, con reglas, con rutinas establecidas, siendo exigentes, normas a cumplir, corrigiendo, con amor, con horarios, siempre con respeto, con límites. Bueno, hay un montón de... Esto no está pasando tan rápido, luego es un poquito más difícil, estamos viendo, pero hay un montón de información. Límites, hábitos, fomentando la autoestima, el procesamiento crítico, la importancia de que se respeten las normas, autoridad moral, frustración, manejo de la frustración. Bueno, efectivamente hay muchísimos temas, pero fíjense cómo a veces también criticamos mucho esa disciplina de algunos colegios, esa exigencia de algunos colegios. El autocontrol, pues una parte muy grande es con la disciplina y las reglas, también es con algunos retos que a veces nos parecen un poquito raros. Uno de las formas de autocontrol más importantes, por ejemplo, es algo tan sencillo como la entrada al baño. Un niño que no tiene un problema de salud, porque hay algunas personas que tienen que entrar al baño cada cierto tiempo por un problema de salud, pero un niño que no tiene un problema de salud debería poder aguantar 1 o 2 horas sin tener que pararse al baño cuando está en el colegio. Y eso es un simple tema de autocontrol. Y fíjense que ese autocontrol, ahorita vamos a hablar un poco más, va a ser muy importante para la vida y es muy importante para todos, pero los colegios tienen manera de ejercer ese autocontrol, pidiendo que en una izada de bandera estén de pie, pidiendo que estén firmes durante un momento, pidiéndoles silencio en un momento de silencio. Eso es aprender a autocontrolarse. Aprender a tener
como ese autocontrol en el momento de una pérdida. Es impresionante cómo vemos cuando hay personas autocontroladas, que cuando pierden a un ser querido, siguen de una sola pieza, como decimos, y aunque están muy tristes y demuestran su tristeza, no pierden el control de sí mismos. No están totalmente descontrolados, desconsolados, sin saber qué hacer. Y eso hay que trabajarlo, eso es una virtud, y eso tenemos que poderlo hacer. Ahora, acá viene la parte que a mí más me gusta, y es que, pues ustedes van a decir, bueno, yo les voy a decir cuál es el mejor colegio del mundo. El mejor colegio del mundo es un buen hogar. Y la realidad es que los colegios tienen muchas responsabilidades, papás. Ellos durante unas horas al día van a estar encargados de esa parte de la educación de sus hijos. Pero no hay como un buen hogar. Eso es lo que realmente hace que la educación de los niños pueda prosperar. Vamos a ver por qué, y ahí ustedes también me van a ayudar. Cuéntenme cómo creen que ustedes como papás pueden ayudar a la memoria funcional de sus hijos. Con el ejemplo, muy bien. Leyendo con ellos, con el ejemplo, con juegos, leer cuentos, enseñando tareas, con juegos didácticos. Hábitos. Con hábitos, tareas en casa, lectura, compartiendo actividades, juegos y buenas diversión, delegando responsabilidades, con rutinas, ejercicios para la memoria, teniendo deberes. Bueno, pues, papás, hay que poner a los niños también en la casa a que tengan ese tipo de tareas, a que tengan ese tipo de trabajos, a que tengan responsabilidades, a que se encarguen de cosas, a que recuerden cosas que tenían que hacer. Por ejemplo, la memoria funcional se puede trabajar cuando el niño es el que tiene que acordarse cuáles son las tareas y no son las mamás o los papás por el WhatsApp o el grupo del colegio o llamando a las otras mamás a preguntarles cuál es la tarea que tiene su hijo. Algo hoy en día muy común en todos los colegios con los que he hablado, en muchas ciudades y en muchos pueblos, en donde hacen unos grupos de los celulares y de los WhatsApp de las personas, y las mamás, así sea a las 10 de la noche, se están preguntando qué tarea tiene su niño, porque su niño no es capaz de acordarse de la tarea. Miren, ahí hay que dejar que el niño fracase, hay que dejar que a sus hijos se les olvide, y hay que dejar que al otro día lleguen al colegio y les pongan una mala nota. ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Que les ponen una mala nota. Y aprenden que es que les toca aprender a acordarse, que es su responsabilidad. Un niño que está en el colegio solo tiene una responsabilidad importantísima en su vida: estudiar. No tiene que mantener la casa por ahora, ustedes como papás están trabajando durísimo para que ese niño estudie, esa es su responsabilidad. Entonces no les hagamos esa tarea, no les hagamos la tarea de recordarles qué tienen que hacer, no les hagamos la tarea de llevarles el trabajo que se les olvidó. Ahí estamos poniéndoles a trabajar su memoria funcional. Y no nos damos cuenta que por tratar de ser los super papás, que les resolvemos todo a los niños, lo único que estamos haciendo es causarles un daño gigantesco, porque no los estamos volviendo responsables, no los estamos volviendo capaces, no les estamos ayudando a desarrollar su memoria funcional. Y esos niños que están en el momento de desarrollar su memoria funcional van a ser adultos que no van a ser capaces de recordar nada. Entonces, pilas, porque ahí tenemos mucho que hacer. ¿Cómo nos va en la flexibilidad mental? Cuéntenos, papás, ¿cómo creen ustedes que como papás pueden ayudar a la flexibilidad mental? Permitir que los niños asuman tareas y responsabilidades, trabajo en equipo, dejarlos escoger, no resolverles todo, rutinas, dejando escoger la ropa, poniéndolos a elegir, nuevos aprendizajes, decisiones en familia, enseñar a planear, que decidan, permitir su participación, ejercicios de matemáticas, contando con la opinión, que opinen. Bueno, esta me encanta, porque los voy a contradecir. El tema de la opinión es un tema que está un poquito revaluado, papás, y hay que tener mucho cuidado, porque piensen que sus hijos son chiquitos, y ellos están en la edad en donde necesitan que los papás los eduquen. Entonces, no es que no los vamos a dejar opinar, pero esos niños que todo lo deciden, pues tampoco lo están haciendo tan bien, porque es que ustedes como papás son los que tienen que decirle, no, es que así se hace. ¿Cómo se trabaja la flexibilidad mental? Dejándolos fracasar.
dejándolos fracasar y entendiendo que se tienen que levantar del fracaso y poder ser un poco más flexibles, dejándolos adaptarse. La flexibilidad mental está en la capacidad de sus hijos de ser flexibles a que cuando las cosas no salen como ellos querían, no pasa nada. Y a que se puedan adaptar a diferentes situaciones. Entonces, que sus hijos tenían un plan, y yo siempre digo a los papás, planeen algo y por favor no lo cumplan. No les prometan algo que no van a cumplir, pero planeen algo y que algo pase para que no lo puedan hacer. Eso genera una desilusión y sus hijos van a tener que aprender que no todo se puede. Aprender a que tienen que poder ser flexibles y navegar ese tipo de situaciones difíciles. Eso es lo que hace la flexibilidad mental. Lo que se llama un concepto que es la resiliencia, la capacidad de los niños de navegar fracasos y levantarse y volverse más fuertes. Y ahí es muy importante. Lo mismo, todo el tema de la pasión y la perseverancia. Un niño que se esfuerza por alcanzar sus metas y que no importa, pase lo que pase, sigue ahí y es flexible ante las diferentes cosas que pasan. Entonces, hace poquito una mamá me decía, ay no, es que tú no te imaginas, yo cuando mi hijo no tiene que comer en la casa porque se me olvidó hacer mercado y él llega al colegio y no hay nada que comer, yo dejo botado todo, salgo del trabajo, pido un taxi, cojo bus, todo para que el niño llegue y encuentre. Entonces ese niño no está haciendo nada adaptable a la situación, nada flexible a la situación, que sus hijos esperen, que aguanten un poquito un día, que tengan que esforzarse un poquito un día, que les toque un poquito difícil un día, los hace más fuertes. No les pasa nada. Ustedes son los que se vuelven flexibles y adaptables y son los que son buenísimos en eso para que a sus hijos no les toque esforzarse, para que a sus hijos no les toque estar siendo los que hacen el malabar con el tema. ¿Y cómo los van a preparar para el futuro? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la opinión, papás, porque la opinión no es ser flexible. La opinión es opinar, y todos tenemos opiniones. Ser flexible es de verdad ser flexible. Que las cosas no salgan como yo estaba pensando que iban a salir y que yo pueda adaptarme a la situación. Yo en mis excursiones siempre digo que una de las mejores cosas es que los niños puedan dormir en el cuarto con el que sea, que puedan ser capaces de que les toca un cuarto y les toca un cuarto. Y que no importa si no conocen a nadie, es que uno en el trabajo no escoge con quién trabaja y uno tiene que aprender a llevársela bien con el jefe, uno tiene que llevársela bien con las personas del trabajo, uno tiene que llevársela bien con todo el mundo. Entonces, es muy importante que ustedes puedan enseñarles por medio de esas habilidades a ser flexibles y a tener una flexibilidad. Y a ser perseverantes con las cosas que vienen y a ser perseverantes y seguir hasta lograr sus sueños. Y por último, el que más me gusta a mí, que es el del autocontrol. Entonces, queremos papás que nos cuenten cómo creen que ustedes como papás pueden ayudarnos a que sus hijos tengan autocontrol. No lo he logrado. Bueno, no importa. Perseverancia, flexibilidad. Manejo de la frustración con reglas, con el ejemplo, establecer normas, límites, que cumplan horarios, exigirles, ahorrando, no complacer en todo, tolerancia a la frustración, normas y consecuencias, ejemplo y apoyo, con disciplina, con manejo de la frustración, no darles gusto en todo, hablando con ellos, tener reglas claras en las casas, normas y límites. Bueno, muchas de estas cosas son totalmente ciertas, pero hay dos que a mí me gustan mucho. Una es la fuerza de voluntad. Resulta que la fuerza de voluntad, pues todos sabemos cuál es la fuerza de voluntad y a veces decimos, ay, yo no tengo fuerza de voluntad. Y es de las cosas más difíciles de tener. De hecho, hay muchas personas que piensan en fuerza de voluntad y piensan en dieta o en ejercicio, porque es lo que más cuesta trabajo. Pues yo les voy a contar una cosa que a mí me ayudó muchísimo cuando me enteré. Y es que la fuerza de voluntad es un músculo. Es un músculo, como los músculos de los brazos. Es un músculo que necesita ejercitarse para volverse fuerte. Es un músculo que si uno no lo ejercita se vuelve débil y chiquitico. Pero en cambio si uno lo ejercita y se pone ejercicios para poderlo trabajar, se vuelve fuerte y se agranda. Ahora también es un músculo que se cansa. Entonces por eso es que es normal que, por ejemplo, nos quede más fácil arrancar a hacer ejercicio los lunes. Espérenme un momentico, por favor.
Los lunes por la mañana nos cuesta mucho, nos parece mucho más fácil hacer ejercicio. En cambio, los viernes por la tarde estamos absolutamente rendidos y lo único que queremos es comernos un chocolate. Y eso es porque la fuerza de voluntad se cansa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarla. ¿Cómo? Por medio de ejercicios de fuerza de voluntad. Quiero ir a jugar en vez de hacer tareas. Y ahí lo que también podemos tener en cuenta es que hay un concepto que se llama retardar la gratificación. Y retardar la gratificación ayuda a formar la fuerza de voluntad, porque es esperarse un poquito más para tener gratificación más grande después. Yo hay un ejemplo que uso que es muy de adultos, pero que me ayuda mucho a entender ese concepto, y es cuando uno hace una fiesta en la casa. Uno hace la comida de Navidad, invitó a toda la familia y tiene todo, y se va la gente a las 12:30 de la noche, a la 1 de la mañana, y uno tiene dos opciones. Una opción es que se va a dormir y deja la casa patas arriba y al otro día se levanta y así está todo. O la otra opción es que se acuesta un poquito más tarde y limpia y lava y ordena y deja la casa como una tacita de té. Y al otro día se levanta y no tiene que hacer nada. Claramente es mucho más rico acostarse ahí mismo. Irse a dormir, ahí mismo se va la gente, es lo más fácil que uno puede hacer. Pero la limpiada el otro día cuesta mucho más trabajo. En cambio, si ustedes aprovechan ya la energía de esa noche, limpian, barren, ordenan, y dan todo perfecto, el otro día se levantan y van a sentir una felicidad infinita. Eso es retardar la gratificación. Eso es retardar la gratificación en cuanto a decirle a los niños, haz tareas y después puedes salir a jugar y ya no te toca preocuparte. Porque si sales a jugar primero vas a tener el que tienes que hacer tareas aquí atrás y no lo disfrutas. Entonces, así se trabaja la fuerza de voluntad y es parte importante de esos ejercicios que tenemos que hacer con los niños. Es muy importante para que estemos con ellos ayudándoles a autocontrolarse. Entonces, eso es un tip que queremos dejarles el día de hoy. Bueno, ya para ir cerrando, entonces, yo quiero hoy pues decirles que lo más probable es que ustedes estén diciendo, esto no me suena a lo que yo estoy viendo en las redes sociales. La realidad es que yo estoy un poco sorprendida de cómo funcionan las redes sociales hoy en día. En los grupos de Facebook a los que pertenezco y en lo que me sale en la página de muchos de mis amigos, son temas como que estamos criticando las tareas, que los colegios ponen muchas tareas, que es que los niños se tienen que esforzar mucho, que es que académicamente es muy exigente, que es que estamos en un mundo donde todo el tiempo todo nos está invitando a lo fácil, a lo rápido, a las cosas sin esfuerzo. Y eso es algo que tenemos que pensar, porque la realidad es que nunca hemos visto a alguien que todo el tiempo esté feliz y juegue y juegue y juegue y juegue y sea un adulto feliz. La realidad es que las cosas que nos toman tiempo, las cosas que nos toman esfuerzo, son las cosas que realmente nos hacen poder llegar a esa felicidad que estamos buscando. De hecho, hay un montón de gente diciéndonos que Finlandia es espectacular porque es que allá no hacen tareas y es que es el método que funciona. Sí, pero nadie tiene ni idea cómo empezó el método de Finlandia de educación, que años atrás era uno de los métodos más exigentes que hizo que lograran poder llegar a un punto en donde los niños no tienen tareas. Pero a mí me cuestiona mucho cómo estamos queriendo que nuestros hijos sean exitosos cuando lo único que estamos pensando es que queremos que todo el tiempo tengan bienestar y tengan placer y sientan esa felicidad, que se vuelve una felicidad entre comillas porque es una felicidad de corto plazo. Esta foto que estoy poniendo ahí detrás es la foto pues que más me gusta porque ilustra muchísimo esto que les estoy contando. Es el lugar en donde ustedes ven esos niños ahí, es la ciudad perdida y eso es en la mitad de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ese sitio se llama el helipuerto y ahí uno se sienta y tiene una de las vistas más lindas que tiene este país. Pero para llegar ahí, estos niños tienen que caminar durante 3 días de subida y después 3 días de bajada con su morral al hombro, en un lugar que es un camino de barro, atravesando ríos, con lluvia, sin electricidad en los campamentos, durmiendo en hamaca para poder llegar a ese lugar. Esto es un viaje que requiere mucho esfuerzo, en donde a veces a uno se le escurren las lágrimas del cansancio, en donde uno duerme más o menos no tan cómodo porque está en hamaca, en donde no hay luz, entonces pues no tenemos donde cargar ningún tema de celulares o tecnología, en donde lo único que tenemos es la misma ropa que llevamos puestos durante todos los días porque no nos cambiamos de ropa porque no podemos cargar peso. Y ese momento en donde esos niños están sentados ahí, en ese helipuerto de Ciudad Perdida, es un momento de felicidad absoluta que a uno no se lo quita nadie.
porque uno solo subió con sus piernas hasta ese lugar que es uno de los sitios más lindos del mundo. Esa es la felicidad de la que estamos hablando. Y esa felicidad requiere esfuerzo. Queridos papás, la gente que logra sus metas se esfuerza. Estos 3 personajes lograron lo que un atleta, lo más importante que puede lograr un atleta en la historia, y es tener una medalla de oro. Y yo les prometo que esos 3 personajes, cuando sus amigos se iban de fiesta, se quedaban dormidos porque al otro día tenían que levantarse a madrugar y a entrenar. Cuando tenían tiempo de jugar o hacer tareas, ellos hacían tareas y entrenaban. Y esas medallas de oro tienen detrás sudor y lágrimas. Pero esa cara de esos 3 personajes en ese momento es la felicidad más infinita que ellos van a sentir y que habrán sentido en su vida. Esa es la felicidad a la que nosotros queremos invitarlos a ustedes. Nosotros queremos invitarlos a que hay que enseñarles a los niños a esforzarse. Hay que enseñarle a los niños a trabajar por sus cosas. Hay que enseñarles a los niños a que no todo es fácil, a que la vida no es tan sencilla. Hay que enseñarle a los niños a esforzarse para que puedan ser felices. Y eso es el tema de lo que queríamos hablarles el día de hoy, y con eso ya concluimos nuestra charla. Muchísimas gracias por haber estado tan participativos, y vamos a abrir ahorita el cuadrito de QIA para tener 15 minutos de preguntas y respuestas para conversar con ustedes. Bueno, entonces acá ya tenemos una de nuestras primeras preguntas. Uy, ahí nos están llegando un montón de preguntas. Bueno, acá tenemos qué herramientas adicionales podemos tener como padres para aumentar la tolerancia a la frustración sin dejar de lado el cumplimiento del objetivo trazado. Bueno, ¿qué herramientas adicionales? Miren, yo creo que, pues, ahorita les acabo de dar 3 herramientas que son importantes, pero el tema de la frustración es un tema que es bien chévere, porque hay que dejar que los niños se frustren. Hay que dejar que los niños tengan pequeñas frustraciones cuando son chiquitos. ¿Cuáles son las frustraciones de un niño? Que le vaya bien mal en el colegio porque de pronto no estudió tanto para un examen, que se le olvide una tarea o que se le olvide un trabajo. Y ellos tienen que aprender a manejarlo. No puede ser que si a su hijo le va mal en el colegio, ustedes le echen la culpa al profesor. Y que el niño nunca tenga la culpa. Esta semana me enteré de una familia en donde a la niña la cogieron copiándose en el colegio, y pues obviamente hubo un castigo y una suspensión, y los papás deciden pues simplemente hacer como un tema contra el colegio, en vez de darse cuenta que pues la que está cometiendo el error es su hija. Y hay un tema muy importante que se llama el locus de control, y es cómo yo soy capaz y cómo yo percibo que las cosas que me pasan son o responsabilidad mía o responsabilidad de alguien más. La realidad es que si yo soy capaz de percibir que todo lo que está pasando alrededor es mi responsabilidad, pues yo me voy a volver una persona más exitosa y más feliz, porque voy a ser capaz de controlar todo lo que está pasando. Entonces el tema de la frustración debe poder pasar. Tenemos que dejarlos frustrarse, tenemos que hacer que a veces haya cosas que no les funcionen como ellos pensaban, porque ellos tienen que aprender que no pasa nada y que uno puede manejar frustraciones y pararse y seguir. Tenemos otra pregunta. Ahí está. Listo. Esa dice: ¿cómo enseñarles que los fracasos pequeños o grandes forman el carácter y no son una derrota? Bueno, eso está muy parecida. Y entonces, un poco, también lo que queremos acá es, pues, que hay que dejar que tengan esos fracasos. Hay que dejarlos que peleen con los amigos y que ellos sean capaces de arreglárselas. Pero sobre todo, cada vez que sus hijos tengan un fracaso, mírenlo como una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que les vaya mal en algo, miren, oye, qué bueno, esto es una oportunidad de mejorar. ¿Por qué crees que pasó esto? Y cómo tú puedes mejorar. No cómo los demás pueden mejorar, porque uno nunca va a hacer que los demás cambien. ¿Qué puedes aprender tú de ese fracaso? ¿Y qué puedes hacer tú para mejorar? Y miren,
así no sea culpa de ellos. Siempre hay algo que uno puede aprender de algún fracaso, así no sea responsabilidad de uno. Y esa es la mejor manera de aprender a manejar el fracaso y aprender a que el carácter se forme. Tenemos un pequeño problema, pero vamos a coger una pregunta acá. Listo. ¿Cómo manejar los temas vistos hoy cuando los padres están separados y es evidente que los modelos de educación de dos padres es diverso? Uno enfocado en el bienestar del hijo y otro un poco más exigente. Miren, eso es un tema pues, que es muy común y es que siempre que hay, digamos que temas en la casa, pues hay algún papá que es un poco más exigente que el otro y yo creo que lo que más hay que hacer ahí es lograr tener una relación en donde se pueda dialogar con pues entre los papás y llegar a un acuerdo. No funciona ser uno permisivo y otro exigente, pero si les sirve de consuelo, ser el papá exigente siempre va a ser el que está buscando lo mejor para el hijo. Luego siempre vale la pena ser ese papá exigente, siempre vale la pena ser ese papá que está buscando esa felicidad futura. Y eso, cuando uno se vuelva adulto y cuando sus hijos se vuelvan adultos, lo van a agradecer y ténganlo por seguro. Eso es muy importante. ¿Cuál es el mejor método para el buen manejo de las emociones? Bueno, digamos que, no sé si ustedes han visto esa película de Disney que se llama Intensamente, en donde nos hablan de todas las emociones y donde además nos damos cuenta que todas las emociones son importantes. El mejor método y la mejor manera para manejar las emociones es el autocontrol. Y es de ahí de donde sale todo ese manejo de emociones, porque no se trata de no expresarlas, pero se trata de poder controlarlas. Entonces, una de las mejores maneras de aprender a manejar las emociones es enseñarle a sus hijos a autocontrolarse, a hacerlos esperar, a hacerlos cumplir normas. Miren, siempre es importante que ellos sean capaces de saber en qué momento van a parar y a veces hay que empezar por enseñarles. Entonces, el que apaga el televisor para que se hace a la hora de irse a dormir tiene que ser el papá, pero la pataleta es la que no podemos permitir. Y sus hijos tienen que aprender a autocontrolarse, que hay una hora en donde ustedes les apagan la televisión y se van a dormir. Y todos los días se van a dormir a la misma hora. Y no tener esos casos en donde, ay no, es que mi hijo se quería quedar despierto hasta las 10:30 y yo lo dejo. Para eso existen las normas y eso ayuda a formar fuerza de voluntad y autocontrol. Aquí ya vamos con la siguiente pregunta. Estamos recibiendo muchas preguntas, papá. Qué rico esta participación. Muchas gracias. Tenemos 182 preguntas. No vamos a alcanzar a contestar las 182 preguntas que ya hemos recibido, pero... ¿Cómo manejar el tema con los niños adolescentes? Todo este tema con niños adolescentes. Súper. Los niños adolescentes son un tema, ¿no, papás? Miren, les voy a contar varias cosas sobre la adolescencia. Los niños adolescentes, obviamente, pues si uno empieza desde chiquito es muchísimo más fácil porque van a formar unos adolescentes que de pronto van a ser un poquito más manejables, sobre todo con el tema del autocontrol, pero los niños adolescentes también necesitan reglas. Y de hecho hemos visto que en la adolescencia los papás como que ya empiezan a despreocuparse porque empiezan a ver que ellos ya solitos pueden hacer un montón de cosas. La mejor manera con los niños adolescentes es primero seguir con el tema de las reglas, pero segundo, vuélvanlos responsables de temas en su casa. Háganlos tender su cama de vez en cuando, háganlos recoger la loza, háganlos lavar algo en la casa, pónganlos a ayudar, que se sientan útiles, enséñenles cómo hay cosas que deben ayudar a hacer, llévenlos a hacer mercado si les parezca aburridísimo. Esas son cosas que sus papás hicieron con ustedes seguramente y que hoy en día no lo hacemos porque es que se nos vuelve una pataleta, autocontrol. Autocontrol para esa pataleta, pero además hay que llevarlos por ese lado donde ellos se tienen que dar cuenta que es que ustedes siguen siendo los que tienen la batuta, ustedes siguen siendo los que ponen las reglas, y así como decían los papás, mientras viva en estas 4 paredes y debajo de este techo, yo soy el que manda, ustedes son los que mandan y ustedes son los que todavía tienen unos años por delante para enseñarles. Ahora, los adolescentes, papás,
van a tomar riesgos. Y eso puede ser uno de los temas que en este momento más les angustia a ustedes, que son los papás de los adolescentes. Los riesgos son algo que siempre, siempre, siempre va a pasarle a un adolescente. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del adolescente. El adolescente necesita sentir una cosa que se llama adrenalina, que es ese huequito en el estómago que uno le da cuando va a hacer algo que tiene un cierto riesgo. Pero resulta que hay dos tipos de riesgos. Un riesgo que es el riesgo positivo y un riesgo que es el riesgo negativo. El riesgo positivo produce cosas chéveres después de correrlo, el riesgo negativo no. ¿Qué es un riesgo positivo? Por ejemplo, presentarse en un recital de poesía enfrente de todo el colegio, o en la banda del colegio, o subirse a un árbol, o hacer una expedición, o escalar una montaña, o ese tipo de cosas que generan una adrenalina, pero que después de hacerlo, hacen que uno se sienta más seguro, más fuerte, capaz, un poquito más berraquito. ¿Cuál es un riesgo negativo? Lo mismo que produce ese huequito en el estómago y esa adrenalina, pero que tristemente puede ser probar los cigarrillos, probar las drogas, tomar trago, volarse el carro, la moto. Eso genera la misma adrenalina, el mismo huequito en el estómago, pero no genera nada bueno después. Ahora, el tip de los papás adolescentes es que los niños que durante su vida toman más riesgos positivos son menos propensos a tomar riesgos negativos. Es como un vaso. Y si ustedes llenan el vaso de riesgos positivos, no le va a caber los riesgos negativos. La pregunta es, hoy en día para sus hijos adolescentes, ¿qué es más fácil? ¿Tomar un riesgo positivo o tomar un riesgo negativo? Pregúntenselo porque de pronto es más fácil probarse los cigarrillos o probar las drogas que hacer una expedición o subirse a un árbol o recitar una poesía. Busquen cómo van a hacer para que sus hijos adolescentes tomen riesgos. Búsquenlo, porque ellos lo van a buscar. Y si ustedes lo buscan con ellos, van a ser riesgos chéveres. Si los buscan sin ustedes, pues van a ser riesgos que van a ser los más fáciles, que son tristemente los más malos. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo equilibrar entre hermanos cuando uno se esfuerza más que el otro, uno colabora y el otro va en coche? Eso pasa muchas veces y eso es responsabilidad muy de los papás también, ¿no? Y a veces el hermano menor va un poquito en coche. O bueno, en algunos casos también es el mayor, pero vemos que es importante, todos los niños son distintos y para todos los esfuerzos van a ser distintos y a veces hay unos niños que tienen una inteligencia distinta a otra inteligencia y que hay ciertas cosas que les cuestan más trabajo que otras. Entonces, específicamente cada caso será diferente, pero hay que tener cuidado es en que dependiendo del nivel de esfuerzo, cada uno se esfuerce para algo. Y hay que buscar cuáles son las cosas en donde es más fácil que un niño se esfuerce que el otro y buscarle por dónde es como la comba al palo para que ese niño pueda esforzarse en las cosas en las que necesita esforzarse. Puede que el que simplemente vaya en coche es que lo que le estamos poniendo de esfuerzos para él es facilísimo. Entonces, pues busquemos cómo se sale de su zona de control. Busquemos cómo vamos a hacer para que él tenga que esforzarse en cosas que de pronto no le gustan tanto. Y de pronto casi hay niños que me están oyendo y deben estar diciendo, esta señora lo único que está haciendo es que nuestros papás los pongan a sufrir. Y sí, eso es parte de lo que queremos y es que les toque esforzarse, porque eso los va a ayudar a ser adultos un poquito más felices. Hay otra, ¿cómo enfocar las nuevas tecnologías para potencializar todos estos aspectos de los que nos has hablado? Pues miren, yo no soy experta en ese tema, soy experta en el aire libre más que en las nuevas tecnologías. Sin embargo, una cosa que sí les puedo decir es que hay mucha información para ustedes, papás. Hay mucha información que vale la pena que leamos. Mucha información muy chévere que nos puede ayudar a no ser tan hiperpapás por un lado y a ser mejores en la formación de nuestros hijos, pero tengan mucho cuidado con la información que leen, porque no todo lo puede creer uno. Y hoy en día las redes sociales están llenas de información que no es verdad, que no es lo que estamos buscando. Entonces, mi consejo es, busquen autores. Yo les recomiendo muchísimo un libro de un periodista que se llama Carl Honoré, que se llama Bajo Presión. Lo encuentran Honoré con H, Honoré, perfecto. Y se llama Bajo Presión y lo encuentran en las librerías, yo creo que en la Nacional y la Lerner y en la Panamericana, y también lo encuentran en Amazon y lo encuentran en inglés. Un libro espectacular que les puede dar muchísimos
muchísimos temas. Yo no conozco muchas aplicaciones ni de temas de tecnología que puedan ayudar, deben existir miles, pero mi recomendación es que como papás uno sí puede estudiar, hay mucha información que nos ayuda a volvernos mejores papás y está de afuera, no cualquiera, pero está de afuera. Aquí hay otra que dice, el éxito está siempre relacionado con la felicidad. Hay que ser súper exigentes y eso garantiza la felicidad. Esa es una muy buena pregunta. Digamos que la felicidad es un concepto muy amplio. No es como que el éxito garantice la felicidad. Uno también puede y conoce personas que han sido muy exitosas y que no han alcanzado la felicidad. Yo voy a dar mi opinión personal, pero ahí sí, pues no soy psicóloga, no estudio la felicidad, nuevamente hago viajes educativos y soy educadora al aire libre. Sin embargo, ese concepto de estar buscando la felicidad permanentemente es algo que yo sí me cuestiono mucho. Que uno tiene que poder estar feliz con lo que tiene. Uno tiene que poder estar feliz con lo que ha logrado y exigirse. Y uno tiene que ponerse metas altas y soñar en grande y tiene que trabajar duro y tiene que esforzarse. Y cuando lo hace, seguramente va a cumplirlo o seguramente no y va a aprender y va a seguir siendo feliz por eso. Entonces, no es como que estemos todo el tiempo en búsqueda de una felicidad que algún día vayamos a encontrar. Lo que sí yo sé es que cuando uno es adulto hay cositas que le ayudan a tener una vida más tranquila y más feliz. Y una persona que es un adulto que no es capaz de tener autocontrol, que no es capaz de recordar cosas, que no es capaz de tomar decisiones, pues seguramente le va a costar un poquito de, no sé, como de dificultad la vida. Entonces, eso sí va relacionado. Y ya la última pregunta dice, ¿un niño sin límites, sin normas, puede llegar a ser un niño feliz? Pues miren, mi respuesta es que seguramente durante la niñez él va a sentir que está feliz, pero eso nunca va a llevar a que sea un adulto exitoso. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ahí nos entra siempre un tema y es como que a los papás nos da susto poner límites y normas porque nos dan susto dos cosas. Uno, nos da susto que se les dañe la autoestima. Y dos, nos da susto el tema del estrés. Pero la realidad es que los límites y las normas los ponen los papás buscando el bienestar de los niños. Cuando un papá le dice a un niño que no, es por su bienestar, es para que él esté mejor, es para que se vuelva una mejor persona. Cuando un papá le pone a un niño límites, lo que está diciéndole es hasta ahí debes llegar porque es que eso es lo que está bien. Entonces, pues eso sí va a hacer que sea un niño un poco más feliz. El tema de la autoestima y del estrés, no se afanen, el autoestima no se los van a bajar ustedes a sus hijos, el autoestima es propio. Uno se compara con los demás y se da cuenta si uno es capaz, no por lo que le digan, sino por cómo uno se sienta. Y el tema del estrés, tampoco se preocupen, que la realidad es que el estrés tiene un lado que es muy bueno también y es que nos hace retarnos y nos hace estar todo el tiempo como poniéndonos metas altas que no van a ser fáciles. Les prometo que las personas que más felices son en su adultez y esas personas que admiramos porque han tenido una vida espectacular que decimos, de pronto yo quiero llegar a eso, pues han tenido momentos difíciles y han tenido momentos duros, simplemente los han sabido manejar. Entonces, un niño sin límites y sin normas definitivamente no es como la receta para la felicidad perfecta. La última, Ángela, ya con esto sí cerramos porque tenemos mucha, pero ya para terminar. ¿Cómo enfrentar ese odio que manifiestan nuestros hijos cuando les negamos las cosas? Miren, papás, no le tengan miedo a ese odio. Uno no va a odiar a sus papás. Explíquenles el por qué y digamos que tengan un tema de dialogar. Y si no entienden, pues no importa, ustedes son los papás. Y la realidad es que ustedes son los que tienen que poner las reglas. Y no les dé susto ese odio, porque ese odio no es de verdad. Ese odio además va a ser un amor infinito cuando ellos sean grandes. Y no les dé susto tampoco la sociedad. Muchas veces nos da susto lo que digan los otros papás del curso. Nos da susto lo que digan los amiguitos y entonces, ay papá, es que todo el mundo va a decir que tú eres el único que no me deja. Y miren, pues la realidad es que esos límites en donde piensen en ustedes, piensen si alguna vez a ustedes no les pasó que sus papás no los dejaron hacer algo y ustedes se metieron a su cuarto, lloraron y le dijeron a su mamá, te odio. Y hoy en día no dicen, menos mal, menos mal. Y piensen en esa persona
que estaba con ustedes ese compañero al que todo lo dejaban, que todo podía, que todo... Y pregúntense, para mí los casos son muy simples y son muy claros. Entonces, no les des susto ese odio, porque ese odio nunca va a ser verdad y a los niños, afortunadamente, hay muchas cosas que se les pasan. Ahora, tiene que ser pues por un tema bueno, o sea, ese negarle las cosas es porque ustedes lo están educando. Ustedes son los que saben qué está bien y qué está mal. Sus hijos no, sus hijos quieren lo más fácil, quieren lo más rápido, quieren lo más rico, quieren el placer. Y ustedes tienen que estar ahí para controlarlo. Y eso es dificilísimo, papás. Entonces, por eso hacemos estas charlas, para darles ánimo y decirles sí se puede y sí tienen que continuar así. Entonces, pues no se afanen. Listo. Bueno, papás, qué rico haberlos tenido. Muchas gracias por estar tan atentos y por participar tanto. Espero que esta horita les haya servido a algo en esa tarea tan importante que tienen de ser los responsables de nuestros próximos ciudadanos del mundo y que sean unas mejores personas. Y ya saben, Red Papás está todo el tiempo muy pendiente de ayudarles a ustedes a ser buenos papás cada vez más. Y creo que vamos a dar la despedida. Chao. Nos vemos el 25 de enero en Charlas en Familia con la Asociación de Padres de Familia del Colegio Anglo-Colombiano. Les estaremos dando el tema previamente. Los invitamos también a visitar nuestra página www.redpapaz.org, donde encontrarán también las respuestas a muchas de las preguntas que no les pudimos contestar en el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche.